domiciliado en la República Argentina, en el cual solicita a un juez de primera instancia un informe con respecto a una perfecto. ¿Su nombre? ¿La porta? psicológica. Silvina. No, para saber que legalmente después No pasa nada, no va a tener nada. quería abundar muchas cosas. Entonces, solicité un informe después de primera instancia, generalmente lo que este caso internacional privado, ambas partes tienen domicilios distintos. Con la ámbito de se puede tener un domicilio de todo país y la de distinta. Entonces, ahí hay que hablar de la línea social extranjera. Ese caso de adopción es aceptable, válido, pero con respecto a su inverso, la adopción argentina, se dio una reserva en la Convención de los Derechos del Niño, en 1921, que no lo acepta. Ponete ahí arriba de la mesa. Cuando el niño está domiciliado en Argentina y hay una persona extranjera, una persona que está domiciliada en extranjera. Entonces, el Código Civil Comercial, el artículo 105, hace una función, quiere cumplir con un requisito a aquella persona que quiere adoptar un niño en Argentina, que es que tiene que tener como mínimo 5 años de residencia permanente en el país. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice eso? El código. No, porque estoy entonces, bueno, el fallo de primera instancia, la jueza no se lo concede el informe y se va a hacer una instancia. No se lo concede debido a que considera que el organismo competente para otorgar ese informe es el RUAG, el registro único para la adopción. Entonces, el RUAG solamente tiene con respecto a las adopciones en el ámbito nacional, no corresponde al ámbito internacional. Y como hay otros países que sí tienen organismos especializados en la adopción internacional. Entonces, el caso va a segunda instancia, la Cámara entiende que sí, que se le tiene que otorgar el informe debido a una serie de fundamentos. El primero habla del derecho de familia, debido a que es un derecho constitucional y todas las personas tienen derecho a constituir una familia, y también habla en específico que cuando se otorgue ese informe tiene que ser realizado por un juez específicamente del fuero familiar, debido a la especificidad del tema. Otro punto importante que toca es el tema de la adopción como un instituto social, debido a que se toma en cuenta que se está tratando de buscar un contexto para la protección del niño y que pueda crecer en un ámbito de contención. Y además entiende que puede llegar a haber una denegación de justicia si no se le otorga esos informes, porque no estaría permitiendo que esa persona pueda acceder al juez, no se lo lleva al juez de Haití. Y uno de los puntos más importantes con respecto a esto es que esa es una prueba que va dando el que quiere adoptar a un chico que quiere adoptar a chico en Haití, para luego sí entregarla al juez de Haití, y que no era un proceso de adopción en sí. Y por último termina diciendo que esa adopción realizada en el chico de Haití tiene que ser reconocida en Argentina y va a ser reconocida cuando tenga un requisito que dice el código, que tiene que ser llevado a un juez competente después del domicilio del adoptado y cuando se haya aplicado el derecho del domicilio del adoptado. ¿Y los tratados de Montevideo regulan la adopción? El tratado del 89 no. El tratado del 40
40 habla solamente con respecto al derecho aplicable. Aplica un punto de conexión concurrente que tiene que aplicarse y tiene que cumplir unos requisitos de ambos personas, de domicilio de ambas personas. ¿Qué ley se aplica en materia de capacidad de existencia y forma en sociedades comerciales? Que identifique la fuente, o sea, porque tenemos fuentes convencionales y tenemos fuentes internas y hay una capacidad. El Tratado Montevideo del 89 era el lugar de constitución. De 40. De lugar de no, el lugar sí, desde los 40 habla del lugar de constitución. La civil, sobre normas de la civil que viene en el Habla de la ley de la sociedad de diferencia, si son actos comunicados, la ley de capacidad de existencia y forma. habla del lugar de constitución, pero cuando relaciona esto en Argentina, tiene que cumplir con los requisitos. Eso no solo sé si es una persona y en su capacidad tiene y que Si cumplió con los requisitos en el lugar de constitución. a ese problema que ley se aplica a una ley de la sociedad. La ley de vida. No se pone en una sociedad No, la ley del lugar donde se constituyó. y con respecto al resto de los actos, ¿qué ley cuál es el régimen de impunidad que existe en la República Argentina para el coordinado, para el juicio, actos habituales y para el constitucional? La arbitrariedad relativa y condicional. A mujeres se aplica qué requiere la sociedad para que un acto de la otra, una sociedad es demandada. Para estar en juicio, La sociedad es demandada o demanda, y una sociedad lleva a cabo un acto aislado de la República Argentina. ¿Qué requiere? ¿Qué se requiere? tiene que demostrar que está regularmente constituido en su lugar de constitución. Tiene que realizar actos penales en el juicio. Y después tendría que ya se acepta como tal en los abogados, los lugares no necesita irse a la misma Argentina. Para el acto igual. Igual. ¿Y qué marco de legalidad tiene ese? Hablaba de que cuando una sociedad se constituía en el extranjero para funcionar en Argentina, se trataba de Funcionar en la Argentina, porque te acabo de decir hace un ratito que podía funcionar en la Argentina sin someterse a la ley. no, para constituir una sociedad que se constituía en el extranjero para desarrollar su objeto social bien. Pero, claro, ¿qué diferencia hay entonces con el acto habitual? Usted me dice, se constituyó en el acto extranjero, pero en el extranjero, pero lleva su acto habitual en la República Argentina. Usted me está diciendo que todo el 124 se aplica siempre cuando hay actos habituales en la Argentina. No, se aplica en aquellos casos en que se puede notar que está buscando un lugar de constitución para evadir. La ley no dice eso. La ley dice los supuestos. Vamos a cuestión previa, la parte general. ¿Qué más puede contar? Bueno, la cuestión previa se da en aquellos casos que hay dos cuestiones vinculadas,
la cual una es condicionante de la otra. Con respecto al tema de la cuestión previa, hay una clasificación o tipos que la primera dividen para aplicar, o sea, qué derecho se va a aplicar a la cuestión previa y qué derecho se va a aplicar a la cuestión principal. Está la teoría de exploración, que aplica a cada cuestión su derecho, que es la que prevalece el valor de justicia. Y está la teoría de la jerarquización, la cual jerarquiza una cuestión por encima de la otra, y entonces ahí tenemos la jerarquización real y la jerarquización ideal. La jerarquización real aplica en cuestión al aspecto de la demanda, sería la cuestión principal, y la cuestión previa se le aplicaría el derecho y se le aplica el aspecto de la jerarquización lógica o ideal en cuanto al tiempo que jerarquiza. A la cuestión previa le aplicaría un derecho y a la cuestión de la demanda aplicaría el derecho que se le aplica a la cuestión previa. ¿A partir de qué caso se a partir del caso tenemos la sucesión de la escena con informática. Entonces, en ese caso se dio que había un señor. Está bien, y te pregunto, ¿está regulada en el Código Civil y Comercial? Sí, verdad. ¿En dónde? Sería la primera sección que habla del derecho privado. ¿En dónde? El artículo era el 2500. En cualquier caso podría ser cualquier 2595, el inciso C. Sí, pero sí. ¿qué dice ese artículo? Porque hay doctrinas que dicen que no tiene que ver nada con la cuestión previa y hay doctrinas que dicen que sí. Dice que cuando haya casos vinculados, a cada caso se le aplicaría su propio derecho. Cuando haya casos. No dice eso. O no lo dice así de esa manera, pero bueno. ¿Querés preguntarle la parte procesal? A ver, ¿cuáles son los factores atributivos de jurisdicción en materia de contratos? En materia de Identifique las fuentes, después de identificar las fuentes. sí, el protocolo de Buenos Aires habla de el Código Civil y Comercial habla de primera voluntad. A ver, el Buenos Aires habla de autonomía de voluntad, no lo dice de esa manera. La autonomía de voluntad es generalmente expresada para la ley aplicable. Pero antes tenemos los tratados de los herederos, que tienen que ver con el civilizado, algún tipo de orden histórico. Los tratados de Montevideo sí hablaban del lugar de publicidad, tanto el de 40 y el de, bueno, y el protocolo y el código comercial que habla de Se presenta en los tratados de Montevideo la elección. solamente el de 40 la prórroga. Caso de que se me ha dado de más en un lugar y el actor demande y el Después seguimos con las normas convencionales. El dice el protocolo de Buenos Aires, ¿cuáles son las factores atributivos? ¿Dónde puede debutar el actor? bueno, el fuero general sería el domicilio demandado, el domicilio del actor. El domicilio de actor es subsidiario, está condicionado Cuando demostraré que
la escena. No. Demostrar es que cumplió con su obligación. Sí, claro, sí. Bueno, lo que estoy diciendo yo. ¿Y qué más? El lugar donde tenga algo. Estamos muy flojos. Hacemos un tema más siendo la última materia. Estamos siendo generosos, más que generosos. Bueno, en el caso de la consulta documental, que no entrarían en materia de contrato. Será en cuanto a ahí está el protocolo de servicio. Sí, se tratamos de ver. Y después dentro, obligaciones que por nosotros dentro de la obligación contraria no tiene por qué decir yo pregunto sobre lo mismo, lo que tengo que dar, no poder practicar, leer, El Tratado de Montevideo de 89 habla de lugar donde se produjo el daño. Y si no, en el lugar donde se visitó el hecho de en realidad, Montevideo refiere a ese producto de daño solamente se identifica como ese producto de daño famoso. Que dice habla de ambas cosas. Habla del lugar donde se produjo en materia jurídica. el juez, el lugar donde se produjo el hecho de donde se cumplieron el daño directo, independientemente del lugar donde se haya causado el daño o donde se produjo el hecho. O sea, ¿cuántas pautas tengo? Una. No, en el Código Civil Comercial. Factores atribuidos El lugar donde se produjo el hecho. El domicilio del demandado. Vamos a repasar. Estamos muy locos con todos los temas. Bueno, ¿vos trajiste la libreta? No. Ah. ¿Cómo no? No, lo dejamos en alta y ahora después lo cargamos. Arena. Yo soy profesor ¿Qué hace? comento algo. La arena es la laguna de Muñoz. ¿No te la de conocer? ¿Puede ser? Si vos lo decís. No, yo lo digo. O sea, ellos pueden venir también con el docente que me tocó por eso. Puede ser, creo que hay un par de algunos más que no están en el segundo orden, por eso yo estoy. Gracias. Pedrotti. ¿Qué vamos a tener que estar aquí? sobre vos. ¿Cómo? Y el propio del examen, diga. Bueno, Francisco, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, el tema que yo elegí es el análisis de un fallo de acá del país, que es los encarcelados
Paulla de Francisco sobre la sucesión testamentaria. Esta demanda da lugar a un fallo de primera instancia que, a posteriori, el actor presenta un recurso de apelación y llega a la Cámara, donde la Cámara confirma la sentencia en primer grado. Es un fallo que trata acerca de un problema de jurisdicción, que bueno, justamente uno de los elementos de la temática integral que va sobre el objeto del DIC. Más precisamente, lo que sucede es el causante, el señor Francisco, con último domicilio en la ciudad de Buenos Aires, sin una persona que integre, sin un heredero que integre el acervo hereditario, pero también una cuestión a tener en cuenta es que el único bien inmueble que integra el acervo hereditario es un bien inmueble situado en La Coruña, España, ¿no? Por ende, bueno, acá surge lógico que la definición de Goldman es un caso no privatista por el elemento extranjero real del inmueble situado en La Coruña. ¿Y qué sucede? El tribunal de primera instancia no hace lugar al pedido del actor, alegando de que el único fin perseguido por esta sucesión, para la apertura de esta sucesión, era la adquisición de bien inmueble que se encontraba en España. También lo que alega es que carece de utilidad, de hecho que es hasta insuficiente el hecho de abrir una sucesión para transmitir un bien inmueble que se encontraba en España, y hasta habla, cuando da los fundamentos, habla que no hay punto de conexión suficiente, que de hecho considero que se trata de un error más bien técnico, porque no sería un punto de conexión, teniendo en cuenta que el punto de conexión habla de derecho hospital, sino que es un punto de contacto, para una conexión que habla del punto de contacto. Entonces acá el análisis de este fallo, y me parece importante remarcar, bueno, en primer lugar aclarar que, bueno, como sabemos, la fuente interna, la emoción del Instituto Nacional Privado de Fuente Interna establece que son competentes para entender en la asociación con causante los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles situados en el país respecto a esto. Por ende, surge lógico que el Poder Argentino posee competencia, pero se declara incompetente. En primera instancia se confirma en segunda instancia. Por ende, considero personalmente que de algún modo o estaría tratando de hacer hincapié o de algún modo estaría refiriendo a un foro de no conveniencia, sin dejar de tener en cuenta que no se encuentra legislado, no tiene recepción normativa ni tampoco jurisprudencial, como sabemos, el foro de conveniencia no delegar la competencia que un mismo juez tendría a favor de otro, teniendo en cuenta que se encuentra en mejores condiciones, sino que se trata de, yo creo que es una multilateralización, una bilateralización de la norma en cuanto establece que los bienes inmuebles son competentes los jueces del país. Por ende, el juez estaría de algún modo entendiendo esto de que serían competentes. Por el contrario, considero que la solución estaría dada por el hecho de declararse competente, que surja el fallo como correspondencia y si a posteriori que se pida cooperación internacional. Desde el Código Civil y Comercial, ¿cuál es la norma, cuál es la crítica? La norma que establece es que son competentes los jueces del último domicilio del causante. Por ende, si el causante tenía su domicilio en Buenos Aires, es competente el juez argentino. Bueno, ¿y qué más dice la norma? Y además también establece que respecto de los bienes inmuebles situados en el país, son competentes, pero respecto de estos. Dice o. Porque es concurrente la norma. Claro. O sea, no es que si necesariamente se viene inmueble asume competencia, sino que si el domicilio del causante está en el extranjero, podrían llevar adelante toda la situación. ¿Por interpretar de este modo? La jurisdicción en materia sucesoria, cuando te dice o respecto de los bienes inmuebles, lo cual no quiere decir que obligatoriamente tiene que, si hay bienes inmuebles en la República Argentina, tiene que se vaya a tener el sucesorio o un nuevo sucesorio en la República Argentina. Es alternativo, la ley opinable, es decir, en cualquier caso un juez español le aplicaría la ley argentina al inmueble en la Argentina. Exactamente, donde corre el orden público en Argentina. Sí, exactamente. Bueno, coincidimos los tres. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de la parte general. ¿Qué me podés contar del problema de las calificaciones? Bien, cuando hablamos del problema de las calificaciones, estamos haciendo referencia a cuál va a ser la norma que en última instancia va a definir los vocablos de la norma indirecta, ¿no? Y cuando hablamos de calificación, al momento de dar esta calificación hay que tener en cuenta que esta no se lleva a cabo porque un mismo término, un mismo vocablo puede tener diferentes definiciones en diferentes lugares. Por ejemplo, el primer paso a dar al momento de las calificaciones está dado por la calificación autárquica. ¿Qué implica la calificación autárquica? Que el juez analice su propio DIC a fin de considerar o encontrar alguna definición respecto a una determinada cuestión. Por ejemplo, 2613, 14, 2616, no recuerdo bien el número exacto, cuando habla de domicilio y residencia habitual, que no hay que confundirlo con la fuente interna cuando el Código Civil habla de lo que se entiende domicilio. Domicilio es el lugar en que una persona reside con ánimo de establecerse en él. Objetivo sería un elemento objetivo, sería donde reside, y el ánimo podría entenderse como subjetivo. Y otra calificación autárquica que encontramos en el código vendría a ser la de la residencia habitual, que el estado de una persona vive y establece vínculos perdurables por un tiempo prolongado. Ahora bien, en el supuesto de que no se dé una calificación autárquica, sí vamos a tener que recurrir a una calificación no autárquica. Y aquí es donde recuerdo que el profesor hacía mucho hincapié al establecer que el propio código no establece una solución en concreto de calificación. Por ende, queda a criterio del juez elegir o optar para... Pero el problema de las calificaciones está regulado en el Código Civil y Comercial de modo general. No. No está regulado. Por ende, se queda librado al criterio del juez si optar por una lex civiliforio, una lex civil causa, o bueno, una definición de unilateralista o ir al derecho comparado. Muchos autores insisten en la lex civilis causa porque entienden que es más respetuoso del elemento extranjero, ¿no? Y también tiene que ver con las cuestiones. Por el punto de contacto, necesariamente, ¿por qué ley se tiene que calificar? El punto de contacto es la jurisdicción, por la lex civiliforio. Claro, no, el punto de contacto puede ser jurisdiccional o no, pero va por la lex civilifori, y va por la lex civilifori porque yo todavía no tengo la lex civilicausa, entonces tiene una lógica absoluta. Siempre hay que vamos a verlo así. Vamos a estar primero hay que determinar el juez competente para decir no. Eso sí, si podemos pretender plantear una garrocha, no vale la pena. Claro, o sea, la ley civilifori siempre va al punto de contacto, y de ahí cuando va al derecho extranjero va por la ley civilicausa. Bueno, vamos a la parte especial. ¿Querés preguntar vos o pregunto yo? Bueno, vamos a la parte especial. ¿Qué nos podés contar en materia de matrimonio? Bien. En el Código Civil y Comercial. Bien, cuando hablamos en materia de matrimonio... Para hacerte lo sencillito, no te pregunto el Tratado de Montevideo. Ah, no hay problema. Vamos a entendiendo la gente. Te deshago del Tratado de Montevideo. No, todo eso es un análisis del Tratado de Montevideo cuando habla de una calculación o algunos términos diferentes. Cuando hablamos... ¿Lo sabían el Tratado de Montevideo? Podría decirse. Sí. Bueno, entonces, dale, encima del Código Civil y Comercial. Bien, cuando hablamos del matrimonio, aquí se hace una diferenciación respecto a diferentes elementos, como son la capacidad para contraer o la validez que está íntimamente relacionada con la existencia o la realidad del matrimonio, y se divide en estos elementos: capacidad por un lado, efectos personales por el otro, régimen de bienes, para no llamarlo efectos patrimoniales directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alimento vendría a ser una cuestión personal, pero que en el trasfondo puede ser una cuestión patrimonial, por eso se opta por decir la cuestión relativa al régimen de bienes, y por otro lado la cuestión relativa a la disolución. Cuando hablamos de la capacidad, la ley que va a regir la capacidad respecto a, en primer lugar, el juez competente respecto a la capacidad va a ser el juez del último domicilio conyugal. Ahora, respecto al derecho, va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque el derecho aplicable va a tener que ver con el lugar de celebración. ¿Por qué se establece esto? Y hacemos mucho hincapié en esto, porque justamente se pretende o se está a favor de los matrimonios válidos, por ende se tiene en cuenta el lugar de celebración.
Ahora bien, respecto a los efectos personales, como son por ejemplo el nivel de fidelidad para alimentos, se va a tener en cuenta la ley del último domicilio conyugal. Y en el Tratado de Montevideo se habla del último domicilio conyugal efectivo, que es el lugar de distinguida y efectiva residencia de los cónyuges. Ahora, respecto al régimen de bienes, para no decir efectos patrimoniales, se van a regir por las denominadas capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Son una especie de contrato que se hacen entre los cónyuges previo a llevar a cabo el casamiento. Quería preguntarle algo de la parte procesal, estamos bien. A ver, el régimen de prueba del derecho extranjero. Y oficio y bien. Cuando hablamos de diferentes grados de la prueba de la cooperación jurisdiccional, el primer grado hace referencia justamente a la prueba del derecho extranjero. Ahora bien, respecto a esto tenemos diferentes fuentes y así también tenemos diferentes requisitos, teniendo en cuenta requisitos materiales, formales, procesales propiamente dichos, como ingresar al oficio o pedido de parte. Ingresar al pedido de parte. Donde interna tratados. Hay que tener en cuenta que existe la CIDIP 1 sobre, en el ámbito de la ley está la CIDIP 1 sobre prueba y además tenemos la CIDIP 3, que es el protocolo adicional sobre la prueba. Asimismo tenemos en el ámbito del Mercosur tenemos el protocolo de la leña, pero no habla sobre pruebas. Y luego tenemos. Pero me parece que la pregunta no sé si fue bien planteada, o sea, ¿cómo ingresa el derecho extranjero al proceso? Yo tengo esta demanda se realiza por el derecho italiano. ¿Cómo ingresa eso? El derecho italiano al proceso. ¿Ingresa de oficio o ingresa a pedido de parte? A pedido de parte. ¿Qué te dice 2595 que no era parte? Si varios derechos, Si un derecho extranjero resulta aplicable, son aplicables todas las posiciones. no te dice el juez qué hace. El juez Establece su contenido sin dejar de tener en cuenta que las partes pueden. y bueno, entonces ahí está el principio de oficiosidad. No lo dice muy prolijamente, pero. Y el tratado de Montevideo es clarísimo, el protocolo adicional dice se va a poner el oficio. Bueno, pero voy vuelta. Pasa. Pedro de Francisco. ¿No? Ahora te damos la pregunta. Next. Francisco, ¿vos dejaste la libreta? ¿Dejaste la libreta? No. Ah, bueno, acá tenés tu nota. 7. El próximo es La Porta, Romina. ¿No quiere ella? La Porta. ¿Qué hora es la decisión? Yo le decía que no tengo ni que ser. Relaciones internacionales. ¿Y el nombre? ¿Mío? Sí. Por favor. Bueno, hay una madre uruguaya, habla argentino, el niño nace en Argentina, a los 4 años de edad, el menor, se va a separar a los padres, el niño se va a vivir a Uruguay con su madre, ya no fue su padre. Bueno, el padre que se hecho de visita yendo a Uruguay todas las vacaciones a verlo. Cuando el niño tiene 12 años, viene de vacaciones acá a Argentina. Tengo un acuerdo con su madre, en diciembre de 2019, para volver en febrero del 2020. En este momento la madre empieza a organizar este retorno con su hijo. Ahí se encuentra con la directiva del padre, de la construcción. Se encuentra que no estaba bien y que tenía problemas de
presentando su demanda en la Convención de la Haya de los 80, donde se menciona la resolución inmediata del menor. Bueno, el padre contesta esta demanda, diciendo que no estaba bien, que al niño le había comentado que sufría una situación de violencia de su madre, la familia de su madre. El padre investiga esos hechos con la familia materna, que reside en Uruguay. Bueno, se confirman esos hechos, la madre se queda de adicciones, malos tratos, el menor. Bueno, el padre pone eso en la demanda, aparte del consejo escolar, y luego se dan las reuniones de pandemia, donde se inicia más el retorno del niño y bueno, también fundamenta su contestación de demanda al padre, donde en el artículo 13 de la misma convención, que dice que el Estado requerido no puede restituir al menor en caso de que sufra un grave daño físico o psíquico, o que después toda una situación intolerable. Bueno, el niño es sometido a pericia psiquiátrica de psicológica, además del informe que emite el establecimiento escolar, donde el padre lo había notado acá en Argentina, diciendo que el niño no quería volver a Uruguay porque se sentía amenazado por su madre. Bueno, lo que se resuelve es que el niño se queda en Argentina con su padre. Saldría el pedido de restitución. Identificar las fuentes. No es el derecho de mercado a la existencia de la capacidad de las sociedades potenciales en esa fuente. Sí, te escucho. Se agregó uno más que no estaba en el acta. Eso va a ser el trámite. Las fuentes sea comercial. Las fuentes convencionales. Sí. Bueno, la Ley General de Sociedades, ¿qué dice? Bueno, ¿Nos llamás a Peregrino, Paula. Si nosotros no sabemos si el examen es el mismo. ¿Qué tengo? ¿Por qué no pasaba la ley y se acabó la historia? Ya empezó en próximos. A ver si digo esto. Dale, En materia de derechos reales, respecto de la jurisdicción aplicable, tenemos el tratado de la jurisdicción no se aplica. La jurisdicción es la distribución de funciones internacionales. Bueno, respecto de la jurisdicción, entonces tenemos el tratado medio que dice que respecto de las acciones reales se va a aplicar según
digamos, la jurisdicción va a ser competente después del estado en el que se sitúa el bien. Y también hay que tratar un poquito de 1950 que cuando cambia de situación, la cosa de una vez interpuesta la acción, no va a modificar la. ¿Vos sos Juan Ignacio? Sí. Ah, perfecto. La competencia. Hizo en materia de jurisdicción respecto de los tratados convencionales. En materia de fuente interna, bueno, hay un artículo del 2663 establece la calificación de los inmuebles se va a regir por el lugar de situación en materia de los inmuebles. Los inmuebles se van a calificar según la ley de lugar del registro. Para las cosas muebles se van a calificar según el municipio del Matado de la situación. La calificación, sí. Sí, me pasé eso, sí. Sí, porque me pasé a quería decir la jurisdicción respecto de la fuente interna. La jurisdicción respecto de la fuente interna es la que acabo de decir así. Y la ley la ley lamentable tenemos los tratados de video que no distinguen entre inmueble y inmueble y que hay aplicable en el lugar de situación, que es la ley presidencial, y en la fuente interna sí distingue entre. En los tratados de video que fue aplicable la ley de lugar de situación y también contempla el cambio de estatuto conflicto móvil, donde no modifica el estado de adquisición del bien. Sin embargo, cuando cambie de situación en lugar a otro la cosa, se van a tener que implementar los requisitos de fondo y de forma del nombre de la situación. Eso en materia de conflicto móvil. Lo contempla el tratado previsto de 1940. ¿Y qué otra situación es que se ubica, por así decirlo, en algún espacio, por más que no sea muy indefendible convenciones? O sea, la regulación de los derechos reales con el exitus arranca con el incorpore, pero ¿qué otras situaciones son prácticamente creaciones en las que se aplica el mismo principio de la exitus? Son derechos exactos, derechos reales específicos. Los supuestos especiales que contempla el tratado de video, por ejemplo, respecto a los derechos de crédito, se va a aplicar en el lugar de cumplimiento. Eso está bien, pero nuestro derecho, en nuestro código, hay un tratado de Montevideo que ubica, dos tratados de Montevideo que ubican esos segundos derechos de propiedad. Y en nuestro código tiene una serie de incisos, de artículos, perdón. ¿Qué otros derechos de propiedad conoce además del derecho de dominio? Inmuebles, bienes edificables, inmuebles. ¿Qué más? Hay otro sistema de propiedad que cada vez es más importante. De propiedad intelectual. Claro. Respecto de Marcas y patentes. ¿Y eso qué dice? si le aplicaba la ley del lugar del registro. El registro argentino era. No sé, pero se tiene una función. ¿Cierto? Existencia, vamos a hacer alguno lo de Y sí, ¿qué ley se aplica a la existencia por la capacidad de las sociedades comerciales? pero es un parte que le damos con el clase en cambio. Yo lo vi el otro día, yo vi persona física, persona jurídica. O sea que lo damos al principio del cursado, ni siquiera queda marginalmente. Tiene una clase entera.
asistencia capacidad de las personas comerciales. De la sociedad de jóvenes. Así. Había diferentes fuentes. Teníamos el Tratado de Montevideo, la Civil 2, sobre sociedades comerciales, y bueno, la fuente interna que todo lo que permitía la ley de sostenibilidad de sociedad. Los puntos de conexión, por ejemplo, el derecho aplicable era el domicilio o el lugar de constitución, variaba según la fuente. Y Tratado de Montevideo del 40 establecía el domicilio y lo entendía como el lugar de donde tenía su sede o su objeto principal, y las Civil 2 el lugar de. Uno que lo contesta. No era complicado. El lugar de. Se lo traen por la Constitución. ¿Y la ley general de sociedades comerciales qué dice? La ley general de sociedades hacía distinciones entre si eran actos. No, pero eso a la actividad, pero a la existencia y forma. La primera parte del 118. Primera parte, ¿qué aplica la Constitución o no? El lugar de constitución. Bueno, a ver, hablame de cláusula de excepción en la parte general, en 2597. ¿Qué nos dice? ¿Qué es eso? La cláusula de excepción surgió en virtud de que cuando el derecho aplicable, la norma que indica el derecho aplicable no tiene vínculos relevantes con el hecho fáctico, con la situación jurídica, excepcionalmente el juez podía aplicar el derecho que tuviese lazo relevante con esa situación. Y esa era la cláusula de excepción, y había, o sea, el efecto que tenía que descartaba la aplicación del derecho extranjero. Sí, no, La aplicación del derecho designado por la norma. la aplicación del derecho asignado por la norma. No es que vale todo. Sí, ¿Qué es lo que hacen? Claro, no es que vale ¿Qué es lo que todo. No, sí. O sea, yo Hay tengo un una lazo figura frágil. relevante. Un lazo frágil. ¿Ha habido más fallo? No, el único que vi me parece que fue el de alimentos. De alimento. Yo no sabía que era todo porque Molina te dio la razón. Sí, sí. Claro, Tuto entra, la norma jurídica del dato. Él tiene la letra y se hace cualquier cosa. Derecho creativo lo probamos. Sí, Pasa. estaba seguro, estaba muy bien. 8. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna vez Así es. Ah. Ya Bonomelli. ¿Sigo? Sí, está. Hoy es 30. Sí. 30. Sí. En pandemia. Guárdela. Yo la. ¿Cuáles son los hechos? Chao, gracias. Los hechos son, en un caso que se llama Márquez contra Estefan, que es un caso resuelto en el año 2018 por la Cámara Civil de la Cámara Nacional Civil y Comercial, en la sala cuarta, si no me equivoco, donde lo que aconteció fue un accidente de tránsito en Uruguay. Un accidente de tránsito en Uruguay, donde Márquez López es una ciudadana argentina que se encontraba de visita en Uruguay y que a bordo de un colectivo es embestida por la señorita de Estefan y el colectivo vuelca y esta sufre una serie de lesiones en su abdomen, en su lado derecho. La señorita Márquez regresa a Argentina y en Argentina demanda a la señorita de Estefan.
son los hechos. En primera instancia, el tribunal condena a la señorita de Estefan, absuelve, libera de responsabilidad a la no a la aseguradora, sino no a la citada de garantía que la condena, sino a otros de los demandados, y a la señorita de Estefan las condena utilizando como fuente el Código Civil y Comercial, el derecho interno. La accionante apela la resolución por el monto de la indemnización, y la citada de garantía, que había sido condenada también, apela, pero en sus agravios se expone que es improcedente la aplicación del Código Civil y Comercial, sino que debe aplicarse en su lugar el Protocolo de San Luis como fuente del Mercosur, ya que se daban los requisitos para su aplicación del artículo primero, que establece que los accidentes de tránsito ocurridos entre sujetos de los estados partes deben y la Cámara procedió a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y a confirmar a la vez parcialmente la misma. ¿Por qué? Porque entendió que, si bien estaba mal aplicada la fuente, que no debía aplicarse a la forma interna sino el protocolo, entendió que estaba bien resuelto el fondo de la cuestión, en el sentido de que la señorita Estefan era evidentemente responsable por haber cruzado en violación de una señal de pare, por haber no haber respetado el de pare, por haberse encontrado en exceso de velocidad. Cosa que sería aplicación del derecho uruguayo y argentino del resultado de la nación. Sí, pero debía aplicarse el derecho uruguayo y en particular debía aplicarse, como establece el protocolo, el derecho interno del lugar. Además, la sentencia avanza aún más a establecer que no solo debía fallarse conforme al derecho uruguayo, sino que además debía fallarse como si lo hubiera fallado el tribunal uruguayo, a los fines de lo cual aplica las fuentes internas del derecho uruguayo, no solo las fuentes materiales, no solo las fuentes reales, sino también las materiales, y hace uso de la doctrina, de la jurisprudencia uruguaya. Muy bien, Ciro, define qué régimen se aplica en materia de existencia y de forma de las sociedades comerciales. ¿Qué régimen se aplica? O sea, vos tenés la fuente. Sí. Y tenés para la existencia y la forma, tenés los puntos de conexión que están siempre tironeando. Sí. Igual la Constitución. Iguales. En la sociedad comercial. Sí, igual fuente. En el Tratado de Montevideo. No, Montevideo. En la CIDIC en materia de la CIDIC y la Ley General de Sociedades. Es la fuente interna. Y después la fuente interna incluye algunos requisitos de la sociedad vacía. Depende si es un acto de sujeto o no. Y eso no es una misma. Si tenés una categoría. Sí, si la Constitución es, o sea, si está constituida en Argentina o está constituida en Argentina. No nos interesa en esta materia. Sí, sí. La sociedad constituida en el extranjero puede llevar distintos tipos de actos. Sí. Actos aislados y estar en juicio. Sí. Que se le exige. Acto habitual que se le exige, constitución social que se le exige en la política civil. Sí. Acto aislado y estar en juicio. ¿Qué es lo que tiene que acreditar la sociedad? Su constitución al extranjero. ¿Y se le pide que se inscriba? No se le pide. El acto habitual. El acto habitual sí se le pide. Empezaste a hablar, sí, a entrar en el trigo, se está dentro del objeto del acto habitual, ¿sabes? Es una gentileza, ¿no? Si sale en el bolso está listo, porque tengo un caso y después, ¿y qué hipótesis contempla la política?
el supuesto de sociedades constituidas en el extranjero, que realicen actos habituales en la que la posibilidad de formar parte de sociedades nacionales. Ese es 123. 123. Sociedad constituida en el extranjero que somete al gobierno cuando la somete enteramente. Cuando tiene sucursales en Argentina. No, lo que está abriendo una sucursal. Sí. Cuando su principal que Su principal actividad se desarrolla en Argentina. sí. Habla de principal administración objeto. Sí. Y a ver. Bueno, vamos. ¿Qué me podés contar de las normas imperativas del derecho internacional? El 2599 del Código Civil y Comercial. Las normas internacionales imperativas son normas, por decir, de policía, Sí. cuya aplicación a manera priorística impide la aplicación del derecho extranjero. Sí. Por ejemplo, la que acabamos de nombrar en el artículo 124 de la Ley General de Sociedades, es un caso de. Bueno, podría decirse quien dice que es una norma de prevención del fraude, pero sí la puede tomar como una norma internacionalmente imperativa. Otro ejemplo. Si yo te compro un contenedor de mercadería, ¿te puedo dar plata en mano? No, ¿Por qué? porque debo ocultar esa transacción. ¿Por qué? Claro, porque ¿Quién me lo prohíbe? ¿Quién me prohíbe darte la plata en mano? asumo una norma local, ¿De qué carácter? un carácter comercial, que regula las transacciones internacionales, no una norma. La FIP y la aduana y el Banco Central. Todas esas son normas de carácter internacionalmente imperativa, era ahí a donde yo te quería llevar. ¿Alguna norma internacionalmente imperativa que ubique en el Código Civil y Comercial? En el matrimonio, la celebración del matrimonio, por ejemplo. Hablar de celebración del matrimonio. Y ahí la vas a sacar. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial sobre celebración del matrimonio? Vamos, que venimos bien, si no. El matrimonio, ¿por qué ley se reconoce? Por la ley del poder de sucesión. Bueno, está bien. Aunque las partes, ¿qué? Aunque las partes. Abandonar su Esa es domicilio. la domicilio conyugal. No, que las partes abandonen el domicilio para no someterse a las normas en las cuales dije. Pero, ¿qué matrimonios no se reconocen? Los matrimonios no se reconocen. Los matrimonios a distancia. ¿Cómo no se van a reconocer los matrimonios a distancia si está regulado el matrimonio a distancia? Sí. Ahora vamos a ir porque vamos a tener que esperar. ¿Qué matrimonio no se reconoce? A ver, el matrimonio entre un tipo y una cámara se reconoce. Un matrimonio entre hermanos se reconoce. No. ¿Por qué no se reconoce? Porque son normas
internacionalmente imperativa. Porque son normas internacionalmente imperativas, exactamente. Los impedimentos impedentes son normas internacionalmente imperativas, por poner un ejemplo. Sí. Bueno, a ver, como para seguir con la parte general, porque estamos flojos con esto. ¿Qué me podés contar sobre aplicación del derecho extranjero? Artículo 2595, inciso A. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, ¿qué sucede? Se reconoce la pauta de máxima, se debe aplicar. Eso es el mismo. Sí. Eso es 2596. Cuando resulta aplicable el derecho extranjero, los jueces argentinos tienen la obligación de aplicar el derecho extranjero. Sí, como quiera. En la misma medida que los jueces extranjeros. ¿Eso qué teoría es? La teoría del uso conforme. Es una teoría de Goldschmidt, pero del uso jurídico. Ah, ¿qué dice? Primero un poquito más. La teoría del uso jurídico dice que los jueces deben resolver aplicando el derecho extranjero como si fuesen ellos mismos el juez extranjero, aplicando las fuentes del derecho extranjero. Bueno, no moleste que está bien como lo dijiste. ¿Qué requisitos tienen, qué fuentes conocen, qué requisitos tienen el reconocimiento de sentencias extranjeras? El reconocimiento de sentencias extranjeras forma parte de la cooperación internacional, la cooperación jurisdiccional internacional de tercer grado, Sí. que tiene los requisitos de un requisito que primero está debatido, si también corre nota de las medidas cautelares, la cuestión de la jurisdicción internacional del juez. Sí. El juez requirente. Sí. Luego tenemos el debido proceso. Sí. Otro es la competencia del juez requerido. Sí. Y los requisitos formales, ¿cuáles son? bueno, esos son los requisitos sustanciales. No, esos son los requisitos procesales. Los requisitos formales Son la firma del juez, la firma del juez debe estar certificada, la legalizada. debe estar legalizada, ¿sí? Si está en otro idioma, Debe estar traducida. y bueno, ¿y el requisito sustancial cuál es? El requisito sustancial Sí. Que no vaya contra qué institución. contra el orden público internacional. Que no vaya contra el orden público internacional. ¿Y las fuentes que conoces? Tenemos la CIDIP del exhorto. No. Hay una CIDIP que es sobre el reconocimiento de sentencia. Sí, la CIDIP del reconocimiento de sentencia. Su protocolo adicional. No tiene protocolo adicional. Es el exhorto. Estás verseando, Ciro. En el ámbito del Mercosur, En el ámbito del Mercosur tenemos el protocolo de Buenos Aires. no, es en materia de El contrato. europeo. Es en materia cautelar. De las líneas, ¿no? El protocolo de las leyes y era el que quedaba. Bueno, escúchame una cosa, anda, probaste. Ah, no lo firmé. Bueno, gracias a vos. Felicitaciones. Bueno, la cooperación internacional debe definirse como la necesidad que tiene un Estado, ¿qué decir? La necesidad que tiene un Estado en el cual
debido proceso principal, que es el estado requirente, de solicitar a un juez de otro estado, que es el requerido, su cooperación para el cumplimiento de actos o actividades procesales. Existen determinados principios que aplican a la cooperación internacional. El primero, en principio, se dice que la cooperación internacional no es facultativa, es decir, que la realidad no es la cooperación, pero esto tiene como límite un segundo principio, que es que no debe alterar los principios de orden público del derecho del Estado requerido. Luego vemos que el juez del Estado requerido no debe hacer una revisión sobre la cuestión de fondo, sino una revisión de cumplimiento de los requisitos sustanciales. Es decir, no revisa la cuestión de fondo que da lugar a la media, sino los requisitos procesales. Después, bueno, se aplica la ley, la fuente que sea más favorable a la cooperación. Decíamos algo sobre las fuentes convencionales. Bueno, las fuentes convencionales en general aplican lo que son los requisitos procesales que debe observar el juez para dar cumplimiento de la medida. Hay requisitos formales, procesales y sustanciales. ¿Qué fuentes convencionales conoces? Bueno, existen los tratados de Montevideo. Después existen, bueno, en cuanto a los exortos patronales, está la CIDIC 1, las convenciones de La Haya, el protocolo de las peñas. En cuanto al reconocimiento de lo que sería el tercer grado de cooperación, la ejecución de sentencias, están también las convenciones de Nueva York, que también tratan sobre el tema específico de los alimentos. En realidad, algo de esto no hay de traducciones, ¿sí? Sí. En realidad, lo que habla la Convención de Nueva York es de sentencias arbitrales. Cuando en realidad lo que se está refiriendo es a laudos, como laudos se podría decir. ¿Sí? Entonces no es para sentencias extranjeras, sino es para laudos arbitrales extranjeros. Pero bueno, en el Mercosur hablaste de las leyes y cuál es el otro. ¿Cuál es el que trata sobre medidas cautelares? Gracias. Chao, Alejandro. Chao, Alejandro. Lo de cooperación está. Bueno, hablaron de contratos. Bueno. Fuente convencional, derecho interno. Bueno. La fuente convencional, en cuanto a los tratados de Montevideo, tiene a elección del demandante, pone dos puntos de contacto jurisdiccionales. Gracias. El lugar de cumplimiento o el lugar del domicilio del demandado. Sí. El Tratado de Montevideo de 1940 admite lo que es la autonomía de la voluntad, pero no el pacto de sumisión. El contradicto digo, la autonomía de la voluntad es el pacto de sumisión. Sí,
O lo admite o no lo admite, o lo admite de forma limitada. Lo admite de forma limitada. Ah, bueno, entonces ¿cómo es? Sí. En jurisdicción, ¿cómo lo admite? Es una prórroga de jurisdicción. ¿Cómo se hace? Sí. Se admite que el demandante vaya a un juez que en primera instancia sería incompetente. No. Y que el demandador consienta esa competencia, digamos. No, el tratado de Montevideo no dice eso. Primero que es uno solo de los tratados, el del 40. ¿El del 89 dice algo? No. No dice nada. ¿El del 40 qué te dice? Que admite la prórroga de competencia. Con una condición. Por eso te dije limitado. Una condición temporal. Tiene que ser después de surgido litigio. Claro, porque si no sería un pacto de sumisión, digamos. Bueno, es un pacto de sumisión después de surgido litigio. Sí. Bueno, ¿y el derecho aplicable? El derecho aplicable sí admite el pacto de sumisión, es decir, admite los... Montevideo. ¿Qué? Montevideo. No, perdón, no, pensé que hablaba de... ¿Cómo es el derecho aplicable en materia de contrato de los tratados de Montevideo? Que no para ser dulces, si querés, pero más o menos dos o tres cositas. Se aplica, bueno, cuando el contrato versa sobre cosas, se aplica en lugar de las situaciones de cosas. Cuando versa sobre Vamos al Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial? Pero contámelo más o menos bien. el derecho fiscal es jurisdicción. Bueno, admite, hace a opción del actor, permite elegir entre la jurisdicción del lugar de cumplimiento o del domicilio del demandado, del deudor. ¿Qué es más amplio? O sea, cuando vos tenés de libertad hacia antes, ¿qué es lo que decís? El primer punto de contacto en materia contractual, tanto en materia jurisdiccional como derecho aplicable, ¿cuál es? La capacidad. Vamos a una compraventa, ¿sí? Si vos hiciste un acuerdo con una persona, ¿sí? Saquémoslo del Mercosur, ¿sí? Hiciste un acuerdo con una persona que está en Marruecos, ¿sí? ¿Cuál es el primer contacto? ¿La capacidad de la persona que firmó ese contrato? No, ahí vamos. ¿Cuál es el primer contacto? En lugar de celebración. No. Ese. Ahora, el Código Civil y Comercial no dice lugar de cumplimiento. ¿Qué dice? ¿Dice lugar de cumplimiento o en su defecto qué cosa? O sea, el lugar de cumplimiento, pero ahora está relacionado con la autonomía de la voluntad. Por eso habla del lugar de cumplimiento designado. Si no hay lugar de cumplimiento designado, ¿qué lugar de cumplimiento es? ¿O
qué se relaciona con esto? Te estoy pidiendo que me digas qué dice el Código Civil, que es el código, porque si no te lo tengo que decir yo, ¿me entendés? ¿Qué del deudor de qué? Del contrato, del deudor que utiliza la prestación. La prestación está pendiente, ¿Qué prestación? contractual. Entonces, para mí es clave, ¿sí? Ahora, sí, en contratos particularmente, ¿sí? O sea, hay todo un régimen, hay toda una distinción entre lo que puede de jurisdicción, ¿sí? Entre lo que puede de derecho aplicable. Y en el derecho aplicable hay una caracterización de esa prestación. Creo que lo venimos hablando, ¿sí? Y se ven en varias oportunidades ese código, ¿sí? Es la prestación característica. Estamos preguntando de qué es el código. Es un. No sé si. Claro, no es un barril. Es un barril que estamos dando una práctica. En principio, el deudor de la prestación más característica, pero. Estamos viendo el código, o sea, no teorías. Te preguntamos un tema más, pero Vamos a un tema. vamos a un tema relacionado, pero bien. En la Convención de Viena de compraventa de mercadería. ¿No la estudiaste la Convención de Viena? No, sí, pero tampoco siento que lo tengo como para decirla bien. Bueno, si la estudiaste y te recordás, hablando de la Convención de Viena de compraventa de mercadería. ¿Sabes lo que pasa? En el derecho internacional privado, de cada 10 casos, creo que 8 o 9 giran alrededor de contrato. Y los dos menores. Y los otros menores o familias. Familia, claro. Es así. Entonces, si nosotros intentamos darles una herramientas a ustedes de acá para el futuro, o sea, necesitamos que ustedes sepan esas herramientas básicas para poder desempeñarse. Pueden que no los nunca. Y estamos preguntando el Código Civil y Comercial. Sí, por eso no. Decime, tampoco estamos en la fuente finita de qué dice, Convención de Viena, porque la Convención de Viena sustituye el código, o sea, de cada 10 casos de contrato, en 8 o 9 está la Convención de Viena en lugar del Código Civil y Comercial. O sea, no es caprichoso. No. Bueno, hoy tuve un día fatal. Es claro la fuente de estudio, que es algo más de Sí, material. lo que pasa es que en realidad no me justifico, el pastor repasa, después